Listo, pues bienvenidos a nuestra primer clase virtual de la semana número 12, el día de hoy. Y bueno, en esta semana vamos a estar trabajando con logaritmos, pero ya no lo vamos a trabajar como anteriormente lo hacíamos, en donde teníamos que tabular, graficar, decir si la gráfica es creciente, decreciente. Eso ya lo trabajamos la semana pasada. En esta semana lo que vamos a hacer es trabajar con los logaritmos, pero en cuanto a expresiones algebraicas y en cuanto a ecuaciones. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar con esto, primero pues hay que conocer la calculadora o más bien identificar en la calculadora el logaritmo. Es este botoncito que dice log. Lo vamos a estar utilizando más adelante. El día de hoy solamente queremos o quiero que ustedes vayan buscando, ¿verdad? Dónde aparece este botoncito de logaritmo para que lo podamos utilizar más adelante. ¿Ok? Bueno, pues en el libro nos dice que la definición de logaritmo son números reales que tienen una parte entera llamada característica y otra decimal llamada mantisa. Por ejemplo, si nosotros calculamos el logaritmo de 4570, su resultado es 3.6599162, donde la característica pues sería el entero y la mantisa serían todos los decimales después del punto. ¿Ok? Esa es una forma de identificar las respuestas de un logaritmo. Ahora, cuando nosotros tenemos una expresión o una ecuación exponencial, como lo sería b a la x igual a m, esta es una función exponencial, nosotros podemos reescribirla o podemos convertirla a una función logarítmica. Por ejemplo, esta b, yo quiero despejar esta x y esta b la voy a pasar al otro lado de la igualdad, pero con su operación contraria que serían los logaritmos. Entonces la ecuación quedaría como x es igual al logaritmo y ese número o esa letra b se convertiría en nuestra base de logaritmo. Acuérdense que les había comentado que aquí en esta base puede ser que sea un 10, un 2, un 3, cualquier valor, ¿ok? Entonces observen cómo una función exponencial podemos reescribirla como una función logarítmica. La b pasa al otro lado como el logaritmo de base b. ¿Ok? Esto es como para despejar la x. Pero también lo podemos aplicar a la inversa. Si yo tengo logaritmo de b de un valor m, eso es igual a x, bueno, esa es una función logarítmica, la podemos reescribir como una función exponencial, donde el logaritmo base b pasaría al otro lado, pero observen lo que sucede. Esta basecita b ahora se convierte en la base de un exponencial. Y lo que estaba aquí, esta x, pasa a convertirse en un exponente. ¿Ok? Esa es una relación entre las funciones logarítmicas y exponenciales. Ahora, antes de pasar a la parte de las ecuaciones, necesitamos primero trabajar con las expresiones. ¿Ok? En su libro ustedes van a encontrar las 3 propiedades de los logaritmos. Estas propiedades nos dicen lo siguiente. Propiedad número 1, que se llama logaritmo de un producto. Cuando nosotros tengamos un logaritmo base b de dos valores que se están multiplicando, por ejemplo, x por y, eso lo podemos reescribir o lo podemos separar como la suma de dos logaritmos con la misma base, pero con los argumentos separados. Aquí se estaban multiplicando x más y, y acá observen cómo pasan sumando logaritmo base b de x más logaritmo base b de y. O sea, estos x y y los separamos en dos logaritmos distintos. ¿Ok? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la del logaritmo de un cociente. Cuando ustedes vean que en un logaritmo, por ejemplo, logaritmo base b, estamos dentro del argumento, se están dividiendo dos términos, por ejemplo, x entre y. Esto lo podemos reescribir como la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Por ejemplo, aquí sería logaritmo base b de x menos logaritmo base b de y. Entonces, cuando se multiplican, los puedo separar en forma de suma y cuando se dividen, los puedo separar en forma de resta. Y la tercera propiedad es la del logaritmo de la enésima potencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un logaritmo base b de una expresión elevada a una potencia n, esa potencia o ese exponente lo podemos bajar como coeficiente o como un factor. Esa n lo sacamos de esa exponencial, lo sacamos de aquí de esta expresión y lo ponemos como factor, entonces nos quedaría n que multiplica el logaritmo base b de la x. Esas son las 3 propiedades principales, ¿verdad? De los logaritmos. Ahora, los podemos aplicar a la inversa.
si yo veo dos logaritmos con las mismas bases que se están sumando, pues sus argumentos yo los puedo juntar multiplicando. ¿Se fijan? Logaritmo base b de a más logaritmo base b de b mayúscula, eso es igual pues a un solo logaritmo, logaritmo base b de a por b. Cuando yo veo dos logaritmos de las mismas bases que se están restando, pues entonces yo lo puedo reescribir como un solo logaritmo, donde el primer argumento se convertiría en nuestro numerador y el segundo argumento se convertiría en nuestro denominador. Entonces nos queda logaritmo de b, logaritmo base b de a entre b. Y si vemos que hay un logaritmo que al inicio tiene un factor o un coeficiente, ese coeficiente lo podemos subir como exponente dentro de nuestro argumento o sobre nuestro argumento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo n de n por logaritmo base b de x, pues eso es igual a logaritmo base b de x a la enésima potencia. ¿Ok? Podemos aplicar las propiedades, digamos que de forma normal y de forma inversa, dependiendo de lo que nos pidan realizar. Ahora, en la primera parte de la tarea de esta semana, pues es desarrollar o reducir expresiones logarítmicas, ¿ok? Cuando ustedes vean que una expresión está compacta o digamos que está así muy simple, o sea que es un solo logaritmo, vamos a desarrollar, o sea, vamos a aplicar las propiedades para hacer esa expresión un poco más larga. Y cuando ustedes vean una expresión larga, pues entonces vamos a aplicar las propiedades para reducirla en un solo logaritmo. Eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de la tarea, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejercicios de ejemplo para que ustedes vean cómo hay que reducir o desarrollar estas expresiones con logaritmos, ¿ok? Voy a ir haciendo los ejemplos, ustedes van a ir viendo en la pantalla cómo se va resolviendo. Hoy no lo voy a hacer como generalmente lo hago, de que voy escribiendo, para que ustedes observen lo que vamos a ir aplicando. Con los ejercicios que hagamos en esta clase, ustedes van a poder resolverlos de la tarea, ¿ok? Vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos aquí la expresión 2 que multiplica el logaritmo base 4 de x más 3 que multiplica el logaritmo base 4 de y menos 6 por logaritmo base 4 de z. Aquí tenemos tres términos, ¿ok? Ustedes vayan observando. Aquí pues podemos darnos cuenta que este es un logaritmo o es una expresión larga, entonces lo que vamos a hacer es reducirla en un solo logaritmo. Vamos a aplicar las propiedades para que nos quede un solo logaritmo. Lo primero que cuando tengamos este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es observar los coeficientes. Aquí yo tengo un 2, aquí yo tengo un 3 y aquí yo tengo un menos 6. Bueno, el signo no nos va a interesar por lo pronto, lo que nos interesa es solamente el coeficiente. Entonces, ese 2, 3 y 6, como son coeficientes o factores que están multiplicando los logaritmos, los podemos subir en sus argumentos como exponentes. Entonces, nos quedaría de esta forma. Logaritmo base 4 de x al cuadrado, fíjense cómo este 2 subió con la x y ahora es su exponente, más logaritmo base 4 de y al cubo, fíjense cómo este 3 subió arriba de la y para ser su exponente, menos logaritmo base 4 de z a la sexta potencia. Observen esto, cómo el 6 subió ahora arriba de la z, siendo su nuevo exponente. Ahí estamos aplicando la tercera propiedad de los logaritmos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Si pueden ahí reaccionar para ver que vamos bien y seguir trabajando con este ejercicio. Muy bien, gracias, Aide. Brian, ¿vamos bien? Pueden dar un like, pueden dar un aplauso, un corazoncito para saber que vamos bien. Bueno, seguimos. Lo siguiente que vemos es que hay una suma y una resta. Bueno, nos vamos a enfocar primero en la suma. Yo observo aquí que se están sumando logaritmo base 4 de x al cuadrado más logaritmo base 4 de y al cubo. Ya sabemos por la primera propiedad que lo que se está sumando podemos unirlo en un solo logaritmo donde los argumentos, en este caso x cuadrada y y cúbica, se puedan multiplicar. Entonces nos quedaría así, logaritmo base 4 de x cuadrada por y cúbica. ¿Se fijan? Se redujo a un solo logaritmo.
Y por último, observamos que nos queda una resta y por la segunda propiedad sabemos que una resta de logaritmos cuando tienen las mismas bases, pues se pueden unir en un solo logaritmo donde el primer argumento se queda en el numerador y el segundo argumento o el que se está restando pasa al denominador. Y listo, ya terminamos de reducir nuestra expresión logarítmica. ¿Ok? Recapitulando un poquito, los coeficientes pasan, o bueno, los coeficientes o factores suben como exponentes como primer paso. Se usa la propiedad 3. Después se utiliza la propiedad 1, donde la suma se expresa como un producto. Y al final aplicamos la propiedad 2, donde la resta se expresa como un cociente. Y listo. Terminamos ahí con el ejercicio. Y lo podemos escribir al final así. 2 logaritmo base 4 de x más 3 logaritmo base 4 de y menos 6 logaritmo base 4 de z es igual, aquí está ya su reducción final, es igual a logaritmo base 4 de x cuadrada por y cúbica entre z a la sexta potencia. Puedo dejarlo así sin paréntesis o puedo agregarle paréntesis para que se entienda que ese es el argumento de nuestro logaritmo. ¿Ok? Y listo. Ahí termina nuestro primer ejemplo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Maestro, cuando es negativo, o sea, cuando dice logaritmo 4z6, el z6 siempre va a ir abajo. Sí, después del negativo, después de un negativo, lo que aparezca va, o sea, lo que aparezca en el logaritmo se va al denominador. Ok. Ok. Dice Brian, qué rápido da la clase en 10 minutos. ¿Cómo que qué rápido? ¿Todavía me falta? Ok. Maestro, ¿no tiene celular? ¿Celular? Sí. ¿Cómo? Es que él como le envió un mensaje de WhatsApp y no me contestó. Ah, ¿no me llegó? No. Además que se lo mandó alguien más. Ah, ok, debió de haber sido eso. Ok. Bueno, vamos a continuar con un siguiente ejemplo. Tenemos ahí un quinto que multiplica a logaritmo base 3 de A más logaritmo base 3 de B. ¿Ok? Logaritmo base es un quinto que multiplica logaritmo base 3 de A más logaritmo base 3 de B. Aquí lo primero que podemos hacer es la suma, convertirla en el producto de sus argumentos en un solo logaritmo. Entonces quedaría un quinto que multiplica logaritmo base 3 de A por B. ¿Ok? Luego, el un quinto pasaría a ser el exponente de nuestro producto. Como están multiplicándose A y B, pues ese un quinto pues aplica para las dos letras. Por eso yo aquí le agregué el paréntesis y listo, ya se redujo a un solo logaritmo. Aquí se utilizó la propiedad número 1, donde la suma se expresa como producto, y de aquí para acá aplicamos la propiedad 3, donde los factores o coeficientes suben como exponentes del argumento del logaritmo. Y listo. Lo podemos escribir así completito, como todo esto es igual a un solo logaritmo. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? No, maestro. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Tenemos un solo logaritmo y lo que vamos a hacer es desarrollarlo. ¿Ok? Si se fijan, tenemos aquí logaritmo base 4 de a cúbica por b cuadrada entre c a la quinta. Tenemos una fracción. Entonces, como nos vamos a ir al revés, primero vamos a deshacernos de la fracción. Entonces, vamos a reescribir esto. El cociente se escribe como o se expresa como una resta. Entonces, vamos a separar. Por un lado, vamos a tener logaritmo base 4 de a cúbica por b cuadrada. Esto permanece junto.
menos logaritmo base 4 del denominador, que es c a la quinta potencia. ¿Ok? Eso es lo primero que se tendría que hacer. Luego, el producto de a cúbica por b cuadrada lo podemos separar como una suma. Entonces nos quedaría logaritmo base 4 de a al cubo más logaritmo base 4 de b al cuadrado menos logaritmo base 4 de c a la quinta potencia. ¿Ok? Y por último, los exponentes de cada una de las letras o de los argumentos van a bajar como factores o coeficientes. Entonces observen cómo queda. 3 que multiplica el logaritmo base 4 de a, más 2 que multiplica el logaritmo base 4 de b, menos 5 que multiplica el logaritmo base 4 de c. Y listo. Ya podemos decir que esta expresión, que era un solo logaritmo, se desarrolló como todo esto de aquí. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Ok? Esa sería la forma de desarrollar. Ahora, ¿qué pasa? Porque por ahí ustedes se van a encontrar casos donde hay raíces. Bueno, primero tenemos aquí el ejemplo. Logaritmo de base, cuando no tiene base, se dice que es base 10. Entonces sería pues simplemente logaritmo de raíz quinta de a entre raíz séptima de b. Esas raíces las podemos reescribir como exponentes, o sea, la raíz la vamos a convertir en exponentes. Y una raíz, al convertirse en exponente, se escribe en forma de fracción. Entonces aquí en lugar de poner raíz quinta de a, se va a escribir como a a la 1/5. Se me fue el nombre. El índice de la raíz se convierte en un exponente en forma de fracción. Entonces sería 1/5. Y raíz séptima de b se reescribe como b a la 1/7. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí todavía no estamos desarrollando nada. Solamente estamos reescribiendo las raíces como potencias. ¿Ok? Ahora sí, ya que las reescribimos, vamos a deshacernos primero del cociente. El cociente se va a expresar como una resta. Entonces nos quedaría logaritmo de a a la 1/5 menos logaritmo de b a la 1/7. Y por último, los exponentes bajan como factores o coeficientes. Entonces, por un lado nos queda 1/5 del logaritmo de a menos 1/7 del logaritmo de b. Y listo. Aquí ya podemos poner que el logaritmo de raíz quinta de a entre raíz séptima de b es igual a todo eso. Y terminamos ahí con el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? No más. Brian, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Vamos bien? Bueno, voy a detener la grabación para que quede solamente la explicación de cómo se reduce o se desarrollan expresiones logarítmicas, ¿ok? Nosotros nos quedamos para seguir haciendo algunos ejemplos.